Bien, el día de hoy quiero que vayan conmigo al libro de Génesis. Libro de Génesis, el capítulo 2. ¿Ah? Libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 2. Versículo 8. Vamos a leer desde el versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es buena. Bueno, hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaron. Estamos en el mes de junio. En este mes se va a estar celebrando también, recordando el Día del Padre, ¿no? Así que creo que lo han suspendido por este año, ¿no? Algo me han avisado a última hora, que este año no va a haber Día del Padre. Para la mamá sí, regalo, ¿no? Comida afuera, para el papá su arroz con huevo frito y su par de medias, ¿no es cierto? Así que suficiente. Pero bueno, vamos a ver si esta palabra va a ser algo que podamos nosotros poder disfrutar. Así que vamos a hablar sobre Adán. Hay aquí en la palabra de Dios, Dios levanta a un hombre o forma un hombre. Y vamos a ver algo que quiero compartir, y va dirigido no solamente a los hombres, sino a todos en general. Algo que quiero compartir esta tarde es asunto de cuáles son las responsabilidades que nosotros tenemos, más que como hombres, aunque también involucra el hecho de los líderes. Como líderes, que estamos siempre al frente de algo, al frente de algún grupo. Todos tenemos cierto nivel de influencia, de liderazgo. Algunos en su trabajo, otros en la universidad, cuando lideras un grupo ahí de trabajo. Tenemos un nivel de influencia, como papás, como mamás, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia con nuestra responsabilidad delante de Dios cuando ejercemos un lugar de influencia. De manera especial por el Día del Padre y por el mes del Padre va dedicado a los hombres, ¿no? Pero vamos a ver esto entonces en la vida
de Adán. Dios forma a Adán. Y es interesante que Dios, cuando dice la Biblia que Dios formó al hombre, lo hizo varón y hembra. Pero cuando desmenuza el texto o lo va explicando un poco más, aparece de que Dios no hace al hombre y a la mujer al mismo tiempo, sino que primero hace al hombre, ¿sí? Y después ya cuando ha practicado, ya hace a la mujer y la mujer sale más guapa, más hermosa. Pero Dios hace al hombre. Pero cuando crea al hombre, hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta y sobre eso quiero hablar. No había la mujer. Y este es un asunto de nosotros con Dios. Nuestras responsabilidades van más allá de involucrar a otras personas o no. Nuestra responsabilidad, en primer lugar, tenemos una responsabilidad con Dios. Si yo estoy en un trabajo y nadie me está controlando, mi responsabilidad no es con quien me contrató, aunque tiene que ver, pero mi primera responsabilidad en un trabajo es con Dios. Dios me permitió tener ese trabajo. Y entonces mi primera responsabilidad es con Dios. Es a Dios que tengo que rendirle cuentas. No es solo a mi jefe. No es para obtener un buen pago a fin de mes, sino por algo que Dios ha colocado, una responsabilidad que tengo para con Él. ¿Sí? Tengo que hacer las cosas más allá de lo que piense, diga, opine, hable mi jefe o mis compañeros de trabajo. Tiene que ver con mi responsabilidad delante de Dios y todo lo que Dios me dio. Dios pone a Adán, pero cuando pone a Adán, había un huerto para trabajar, había árboles para comer, había un río que pasaba por ahí, y todo lo que Dios pone alrededor del hombre es una responsabilidad que que el hombre tiene en primer lugar para con Dios. Yo no debo hacer las cosas en el buen sentido de la palabra por lo que piense el hombre, sino por la responsabilidad que tengo para con Dios. No debo ayudar en casa para que mi esposa no se moleste, sino porque es mi responsabilidad colaborar, servir, ser de bendición. Entonces, todo gira en torno a mi responsabilidad con Dios. ¿Amén? ¿Hasta ahí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Por eso es que Dios pone primero al hombre y luego empieza una relación con él, independientemente. Es más, Adán ni siquiera se imaginaba que en algún momento él iba a estar casado, que él iba a tener una pareja. Pero es todo lo que Dios me ha dado, voy a responder primero delante de Dios. Ni siquiera en el buen sentido de la palabra por mí mismo. Voy a usar mi dinero y tengo que prever, porque después si lo gasto ya no tengo pan para mayo. Bueno, ya pasó mayo, estamos en junio. Pero no es por eso. La administración de mis finanzas tiene que ver con aquel que me dio esa bendición. Mi primera responsabilidad de cómo administro mis finanzas, de cómo manejo mis relaciones en mi trabajo, de cómo desarrollo mi labor en el trabajo, de cómo me relaciono con las personas, de cómo trato a mis hijos, de cómo trato a mis padres, de cómo honro a mis líderes, tiene que ver, más allá de las personas que me rodean, tiene que ver en mi responsabilidad delante de Dios. ¿Amén hasta ahí? Amén. ¿Cómo puedo cumplir esa responsabilidad? Y aquí vamos con algunos puntos. Primer punto es que tengo que estar dispuesto a escuchar la voz de Dios. Para poder asumir una buena responsabilidad delante de Dios, tengo que estar dispuesto a oír la voz de Dios. Miremos lo que dice el texto bíblico en el pasaje de Génesis capítulo 2. Miren lo que dice el versículo 16. Dice:
Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Mi primera responsabilidad es sentarme a escuchar a Dios. Nadie va a poder dar buena cuenta de si hizo una buena relación con su pareja o no, a menos que no haya escuchado a Dios de qué es lo que tiene que hacer con relación a su pareja. Amén. Nadie puede saber si va a ser un buen cristiano o no si no se sienta a escuchar a Dios qué significa el hecho de ser un buen cristiano, de ser un buen trabajador. Nuestra primera responsabilidad es sentarme a escuchar a Dios. Y muchas veces tenemos tiempo para muchas cosas, menos para escuchar a Dios. Cuando es mi primera responsabilidad. Por ahí empieza todo. ¿Cómo Adán podía saber qué es lo que iba a hacer? ¿Cómo lo iba a hacer? ¿Hasta cuándo lo iba a hacer? Tuvo que haber escuchado a Dios. Este es un punto muy importante, pero que muchas veces en nuestra experiencia personal de vida no lo tomamos en cuenta. Consideramos que lo sabemos todo. ¿Cuántos errores hemos cometido por pensar que ya sabíamos cómo se hacían las cosas y después, cuando nos salió mal, nos dimos cuenta que tal vez debimos haber escuchado a Dios antes? ¿Amén? ¿Les ha pasado? A mí también, hermanos. Estamos iguales. Antes de nada, antes de todo, mi responsabilidad es escuchar a Dios. El Shema, que es la orden primaria de Dios para el pueblo de Israel, ¿saben cómo empieza diciendo? Oye, Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero el cumplimiento de amar a Dios empieza por el oye. Oye, Israel. No podemos cumplir una buena responsabilidad, satisfacer a otras personas, ser útiles, a menos que nos sentemos a escuchar a Dios. Es más, miren, cuando viene el pecado, y vamos ahorita a Génesis capítulo 3, por favor, ahí nada más el siguiente capítulo, versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Miren qué le pregunta a Dios: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Quién te dijo? ¿Qué le está diciendo? ¿A quién escuchaste? Porque yo no te había dicho nada. ¿A quién le escuchaste? ¿Qué te pasó? Y luego le dice: comiste del árbol que te mandé que no comieras. Parece que estuviste hablando con otra persona. ¿A quién le escuchaste? Si no escuchamos a Dios, vamos a tener que escuchar a alguien. A ti mismo,
a tus conocimientos, a tus relaciones con otras personas, a quien escuchaste. Ahora, la idea tampoco es no escuchar a nadie. La Biblia dice también en Proverbios que en la multitud de los consejeros está. Vamos, en la multitud de consejeros está. Alguien que lo diga, por favor, no me dejen mal. En la multitud de consejeros está la sabiduría. ¿Ya? En la multitud. O sea, está bien pedir consejo, claro. Pero al primero estamos obligados, en el buen sentido de la palabra, a que al primero al cual tenemos que escuchar es a Dios. Cualquier otra persona a la que escuchemos, que esté opuesto a lo que hemos escuchado de Dios, definitivamente no debemos recibirlo como algo seguro, confiable. Por eso es que cuando el hombre peca, lo primero que el Señor le pregunta, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Pero eso no queda ahí. Después de decirle quién te dijo que estaba desnudo, y después de preguntarle, ¿comiste del árbol que te mandé que no comieras? Miren qué es lo que le dice el Señor cuando el Señor da la sentencia por el pecado. Vamos unos versículos más adelante. Versículo 17. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste, ¿a qué? A la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé. Yo te hablé, conversamos. Pero en lugar de escucharme a mí, ¿a quién preferiste escuchar? A tu mujer. Oh. Así que dile a un esposo que está ahí, no le escuches a tu esposa. Amén, dicen los hombres. Amén, gloria a Dios. Ya no le hagas caso. No, dije hace un momento, no es malo. Y es más, la Biblia dice, en la multitud de consejeros está. Ah, está muy bien. En la multitud de consejeros está la sabiduría. Pero cualquier voz que podamos escuchar que no concuerda con lo que Dios nos ha dicho, ¿qué debo hacer? Desecharla, no recibirla, no aceptarla. Pero la pregunta que quiero hacerles hoy día, y ustedes saben que yo siempre en mis mensajes hago preguntas, la pregunta que quiero dejarles es, ¿cómo saber si lo que alguien me dijo, me aconsejó, está en contra de lo que Dios dice si no me senté a escuchar a Dios? No hay manera. No hay manera. Cuando alguien te aconseje, cuando alguien te diga algo, lo que tienes que hacer es ir a lo que Dios dice, a consultar con Dios. Y Dios generalmente nos habla a través de su palabra. Entonces, cuando alguien te aconseje y te diga algo, mira si lo que esa persona te está diciendo está de acuerdo con la palabra. Y acá un añadido. Y si está de acuerdo con la palabra, por más que no te guste, por más que reniegues, por más que tu hígado se te haga paté, haz caso. Porque no es la persona a la que te esté hablando, sino es Dios a través de esa persona. ¿Amén hasta ahí? Entonces, para poder asumir una responsable administración o dar una cuenta responsable delante de Dios,
Lo primero que tenemos que hacer es escucharlo. Escuchar. Es mi primera tarea. ¿Cuál es tu primera tarea? Levantarte a hacer la lonchera. ¿Amén? No. Alistarte para ir temprano al trabajo. ¿Amén? No. Servirle el desayuno al esposo. ¿Amén? ¿Cuál es tu primera tarea? Sentarte a escuchar a Dios. Mi primera tarea es venir a la iglesia a escuchar a Dios. Ese es lo primero. Segundo, para dar buena cuenta delante de Dios. Volvemos al pasaje que estamos leyendo un poquito atrás, versículo 15 del capítulo 2. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Mi segunda responsabilidad es convertirme en agricultor. Lo voy a exponer de otras palabras, ¿sí? ¿Qué hace un agricultor? Siembra. ¿Para qué? Para cosechar. Él sabe que si siembra papas, cosecha papas. Si siembra camote, cosecha camote. Si siembra maíz, no, cosecha choclo. Los agarré a todos. ¿Qué es lo que debe saber el sembrador? Que como dice Gálatas, todo lo que siembra va a cosechar. Entonces, lo primero es escuchar a Dios. Lo segundo es estar al tanto y entender que todo lo que tú siembras vas a cosechar. Entonces tienes que tener cuidado con lo que siembras. Nadie dice amén. Gracias, Eduardo. Voy a repetirlo otra vez. Tienes que tener cuidado con lo que siembras. Gálatas capítulo 6 es bien enfático en esto. Vamos a Gálatas capítulo 6 para que lo leamos juntos y podamos entender de la perspectiva tan clara como lo dice la Biblia. Gálatas capítulo 6. Gálatas está después de Segunda de Corintios, versículo 7 y versículo 8. Dice allí el pasaje bíblico: no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Lo que tengo que saber es que todo lo que voy a sembrar, voy a cosechar. Y lo que dice Gálatas allí es bien serio. No te engañes. No os engañéis. Es ridículo sembrar algo y esperar una cosecha distinta a la que ha sembrado. El sembrador no dice, ay, cómo quisiera tener, cosechar papas, y se pone a sembrar maíz. Es ilógico, necedad, falta de sentido común, sembrar maíz y querer cosechar papas. Pero eso que parece tan lógico, nosotros lo adoptamos en nuestro estilo de vida.
Hay refranes que dicen, siembra tormentas y cosecharás tempestades. ¿Han escuchado ese? Tienen que ver lo que dice el dicho, Canal 9. No. Pero el mundo lo dice, la Biblia lo dice. Y Dios le enseñó a Abraham. Toda la experiencia de Abraham antes de conocer a Eva fue sembrar y cosechar. Y se dio cuenta que sembraba algo y cosechaba exactamente lo mismo. Sembraba esto y cosechaba esto. Sembraba y cosechaba. Y cada vez que él sembraba algo, cosechaba exactamente lo mismo. La Biblia dice lo siguiente, hablando de la regla de oro. Bueno, en el Sermón del Monte hay un refrán popular que dice, no hagas a otros lo que no quieres que hagan contigo. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? Haz a otros como quisieras que los otros hagan contigo. Mientras que la frase del mundo es pasiva, no hagas, ¿qué significa? No estoy sembrando mal. No voy a cosechar mal, pero consecuencia, tampoco voy a cosechar bien, porque no estoy sembrando nada. El agricultor tiene que saber que si quiere cosechar, vamos, tiene que sembrar. ¿Quieres amor? Siembra amor. ¿Quieres honra? Siembra honra. ¿Quieres respeto? Siembra respeto. ¿Quieres obediencia? ¿Ah? Siembra obediencia. Habemos papás que a veces decimos, no es posible. ¿Cómo es posible que mi hija, mi hijo me mientan? Felizmente que nosotros no mentíamos a nuestros padres, ¿no es cierto? No, nunca. La Biblia es bien clara, no os engañéis. Por si acaso, nadie se va a burlar de Dios. Nadie. Y todo lo que tú siembras, vas a cosechar. Y si quieres una cosecha a futuro, ¿qué tienes que hacer? Sembrar ahora. Va a tener que terminarse tu cosecha de lo incorrecto. Pero si quieres algo a futuro, necesitas empezar a sembrar ahora. ¿Amén? ¿Está claro ahí? ¿Sí? Entonces, Adán tuvo que sembrar, aprender lo que era. Dios le enseñó a través del trabajo, meditar. Y con esto, permítame ahondar un poquito más. Pero quiero mencionar lo siguiente. Adán aprendió a que había que sembrar para cosechar. Si él siembra mal, cosecha mal. Si él siembra bien, cosecha bien. Que lo que él va a cosechar va a ser lo que va a sembrar. Si quiere cosecha, tiene que sembrar. Y eso requiere esfuerzo. ¿Sí? Eso requiere esfuerzo. Y esto lo pueden ahondar en la palabra. ¿Qué cosas son las semillas? Las semillas. ¿Qué cosas son las semillas? Lo que tengo que hacer es medir las consecuencias de lo que va a resultar cuando yo haga algo. Eso es mirar la siembra y la cosecha. ¿Qué consecuencias va a traer lo que yo voy a hacer? Dios le enseñó a Adán a través de la siembra y la cosecha el medir las consecuencias de sus actos. Eso es ser sabio para sembrar y cosechar. Si yo engaño a mi pareja,
estoy, ¿qué consecuencias van a haber? Decepciones, corazones rotos, puedo perder esto y lo otro. Lo que Dios le estaba enseñando a Adán a través de la siembra y la cosecha es medir las consecuencias de lo que voy a hacer. Si yo hablo esto, si yo levanto la voz, si yo ofendo, imagínense en el buen sentido de la palabra, imaginemos que al final, claro, Adán no le engañó a Eva porque ella era la mujer de su vida. Eres la única en mi vida, le dijo. No había con quien engañarle. Pero ¿qué pasó? Pasó que cuando Adán y Eva hicieron algo, eso trajo consecuencias. ¿Cuál es la mentira del diablo? La mentira del diablo, y escúchame por favor, la mentira del diablo es hacerte creer que lo que tú haces no va a traer consecuencias. Ese es su trabajo. Come del árbol. No, Dios nos ha dicho que hacerlo va a traer consecuencias. Que si comemos vamos a... ¿Qué le dijo la serpiente? Mentira. No va a pasar nada. Van a ser como... Tranquilo, puedes hacerlo. Nadie se va a enterar. Nadie se va a dar cuenta. No va a pasar nada. No te preocupes. El diablo le engañó, haciéndole creer de que no iban a haber consecuencias. Pero cuando Dios le enseña a Adán a sembrar y a cosechar, ¿qué le estaba enseñando? Que lo que yo haga siempre va a traer consecuencias. Y inmediatamente, en el primer problema, luego del pecado, en la primera conversación de ese Adán que había sentido unidad a su pareja y que era la única y que era carne de su carne y hueso de sus huesos, en la primera pregunta de Dios, ¿qué pasó? ¿Comiste del árbol que te mandé que no comieras? ¿Qué dice Adán? La mujer que tú me diste. Inmediatamente, acto seguido, hubieron consecuencias. Acto seguido. Nosotros sabemos que sembrar y cosechar tiene un tiempo. ¿Sí? Pero ¿qué pasó en este caso? El pecado, las consecuencias fue inmediata. Y quiero decirte algo con todo amor. El diablo se va a encargar que tu mala siembra tenga una rápida cosecha. Amén, digan por favor. Pastor, yo vengo sembrando esto bueno. Es que Dios respeta los procesos. ¿Se han dado cuenta? Y que a veces uno siembra cosas buenas y demora mucho en venir la cosecha. ¿Les ha pasado? Sí, a mí me ha pasado. Pero pareciera que como que lo malo que uno hace, rapidito. Y uno dice, pero Señor, ¿cómo es posible que tú me castigues tan rápido y cuando yo te pido algo que es para bien, te demores? No, es que no es así. Yo siembro algo malo y el diablo se encarga de regar tu siembra. Ay, qué bueno, ya sembraste. Listo, ahí está tu cosecha. Porque él quiere arruinar mi vida y quiere maltratarme, él quiere dañarme, él quiere matarme si es posible y destruirme. Dios respeta los procesos. Amén. Por eso es que cuando hemos leído, dice ahí en Gálatas, que dice, a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y ese es otro asunto que quiero compartirles. Hermanos,
tu buena cosecha tal vez demore, pero de que va a llegar, va a llegar. Amén. Dios no es mago. Dios no te ha dado habichuelas mágicas, ¿no? De esas que usó Jack el Matagigantes. Que siembras una habichuela y al día siguiente tienes algo rápido que te conecta con el cielo y conquistar ahí, sacar las cosas de los gigantes que viven en el cielo. Esto no es bíblico, es una película por si acaso para todos los que no conocen la película. Pero Dios no nos ha dado habichuelas mágicas. Pero de que no permitas que el diablo te engañe, que lo bueno que tú estás haciendo no va a tener resultados. Por favor, repito, y todo empieza por a quien le escuchas. Si tú escuchas al diablo, el diablo te va a desanimar de seguir sembrando. Y no me refiero solo a finanzas, aunque también incluyen las finanzas. Amén. Pero me refiero en todo ámbito de la vida. Mi cosecha va a llegar. Yo sé que hice de bueno. Yo sé que hice de correcto. Y a pesar que el tiempo pase, yo sé que de todas maneras lo que yo pude sembrar, eso voy a cosechar. Y en el buen sentido de la palabra, si no lo llego a cosechar yo, lo va a cosechar mis generaciones. Mis hijos van a disfrutar de muchas de las cosechas que yo he podido sembrar y que tal vez en este tiempo todavía no disfruto. Así que a seguir sembrando. Amén. Tercero. ¿Cuántos son, pastor? Son hasta las 8 nada más. O sea, no me refiero a 8 puntos, sino hasta que me dé las 8 y acabo con el mensaje. Versículo 16. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Cuando la serpiente vino a tentar a Eva, la hizo mirar al árbol y le habló de las bondades del fruto. Y dice la Biblia: y vio la mujer que el árbol era agradable para obtener sabiduría. Vamos a Génesis, el capítulo 3, por favor. Versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Qué le faltó? Discernimiento. Tercer punto. El primero, escuchar la voz de Dios. El segundo, estar consciente de que toda mi siembra va a tener una cosecha. Pero el tercer punto es: necesitamos, para ser responsables delante del Señor, tener discernimiento. A los ojos era bueno, era agradable. ¿Qué le faltó? Discernimiento. Hay cosas que parecen buenas. Por ejemplo, la persona que está a tu lado. Y sí son buenas. Dile que está a tu lado: es bueno estar contigo aquí en la iglesia. Pero como dice un refrán que no es bíblico, no todo lo que brilla es sol. Tenemos que, para poder dar buena cuenta delante del Señor, tenemos que aprender a tener discernimiento. Y el discernimiento es parte
del fruto del Espíritu y también un don espiritual. Tiene que ver con mi comunión con Dios. No solo escuchar su voz, sino el pasar tiempo en su presencia de manera espiritual, que es más que escuchar la voz de Dios. ¿Cuánto tiempo pasó Moisés en el arca? Gracias. No fue Moisés en el arca. ¿Quién fue? Noé. ¿Cuánto tiempo pasó Noé en el monte Sinaí? Tampoco era Noé. Eso para que se despierten y no se duerman. ¿Cuánto tiempo pasó Moisés en el monte Sinaí? 40 días y 40 noches. Y ese tiempo, cuando bajó, su rostro brillaba. ¿Qué le habló? Dios le habló muchas cosas. De todo lo que está escrito en Levítico, de hacerlas, de cómo va a ser el tabernáculo y todos los elementos. Pero no solamente escuchó, sino que cuando él bajó, su rostro brillaba. La presencia de Dios trae algo distinto a tu vida. No solamente escuchar su palabra, sino estar en su presencia. Y una de las cosas que trae estar en su presencia es la capacidad para discernir espiritualmente las cosas. No debo hacer las cosas mecánicamente. Yo debo tener discernimiento. Porque el escuchar consejos es bueno, pero en ocasiones estamos acostumbrados a hacer las cosas de manera automática y mecánica. Me levanto, buenos días, tomo mi desayuno, voy al trabajo. ¿Qué hago? Lo mismo de siempre. Pero para vivir sabiamente un día, tengo que tener discernimiento. Alguien me viene a pedir consejo. Ah, ya, muy bien, ya más o menos sé cómo es el problema, ya sé qué le voy a decir, pum, pum, pum. Y para mí, matemáticamente, es 2 más 2 son 4. Le digo, esto tiene que tener... Pero para dar un consejo, se necesita discernimiento. Porque algo que parece semejante, parecido y que ya funcionó, no necesariamente funciona, porque cada persona es distinta. La Biblia dice, basta a cada día su propio mal. ¿Qué significa? Que cada día es distinto. Cada día es distinto. Entonces, debo vivir espiritualmente un día, debo saber discernir entre lo bueno y lo malo. Mi relación con Dios me va a llevar más allá del conocimiento de su palabra, me va a llevar al discernimiento. Cuando Jonás fue a predicar a Nínive, y después de que el Señor perdona a Nínive, el Señor le dice, ¿estás molesto, Jonás? Sí, estoy molesto. Y el Señor dice, ¿te da pena una calabacera? Que no hiciste nada. Y a mí no me da pena. ¿No crees que me da pena más de 135,000 personas que no saben discernir entre su mano izquierda y su mano derecha? La gente que no tiene a Dios no tiene discernimiento. Pero escúcheme, a veces la gente que tiene a Dios tampoco lo tiene, y no es por Dios, sino porque uno no se acerca a tener una comunión íntima con el Espíritu Santo. ¿Para qué vas a tener a Dios de tu lado si no vas a pasar tiempo con Él para que Él te dé discernimiento? El discernimiento me va a ayudar a manejar cosas que no se pueden saber de otra manera. ¿Sí? El discernimiento espiritual te va a ayudar a saber qué es bueno y qué es malo. Yo le doy gracias a Dios. Saben ustedes que estuve de viaje
misionero por la selva del Amazonas. Y esta vez fui hasta Alto Yutupis. ¿Dónde está Alto Yutupis? 3 horas más allá de Yutupis. Pero estuve a una comunidad antes de unos 5 minutos en Pequepeque. Pequepeque es una embarcación pequeña. ¿Y por qué? Bueno, hay otra embarcación que cuando el río es grande, el río Santiago, ¿no? Grande, hay chalupas que son más grandes. Pero en los ríos que tienen bajo nivel de agua, se va en Pequepeque, porque la chalupa se hunde y no puede avanzar. Entonces nos fuimos en Pequepeque, 3 horas. 3 horas en Pequepeque. Y yo al final, cuando llegamos, le dije a los hermanos que teníamos que arrepentirnos, porque estuvimos 3 horas, peque. Pero gracias a Dios porque pude ir por allá. No encontré en ninguna parte de la Biblia en que me dijo: Josué, como líder de las iglesias bautistas americanas en Perú, tienes que ir hasta Alto Yutupis. Total, en otras ocasiones cuando he ido allá, lo que ha pasado es que los hermanos de Alto Yutupis, los pastores, han venido a Yutupis y ahí hemos estado todos. Pero en la última conversación que tuve con uno de los pastores de Alto Yutupis, yo le dije, y salió de mi corazón, le dije: la próxima vez que venga voy a visitarte a tu iglesia, voy a ir a Alto Yutupis. No fue por una orden, es más, ni los líderes de Abcoflash me han dicho: pastor, tiene que ir a Alto Yutupis por si acaso, si no lo vamos a quitar de ser líder. No, fue algo que salió de mi corazón. Y de verdad, hermanos, a pesar de todo lo que pudimos pasar, porque es complicado ir en una embarcación pequeña y donde el asiento, que es una madera, está casi al nivel de bien bajo y uno tiene que estar así 3 horas agachado. Gracias a Dios que en un momento el pastor me dice: pastor, ¿quieres parar para estirarte? Le digo: por favor. Nos paramos, estacionamos, no sé si embarcamos, se llama, ¿no es cierto? Bueno, nos pusimos en un lugar ahí a estirar las piernas un poco. Luego me pusieron un sleeping que habían llevado porque íbamos a pasar la noche allá, y me pusieron el sleeping encima del asiento, así que ya un poquito más altito, ya algo, pero igual fue un viaje. Pero a pesar de todo eso, fue muy hermoso poder visitar la zona. Y no fue que Dios me habló, no escuché una voz de Dios, ni en sueños me dijo: Josué, vas a Alto Yutupis. He buscado en la Biblia, no aparece Yutupis, no, ni en la Biblia ni en el mapa. No, en el mapa sí aparece. Pero la comunión espiritual te hace tomar decisiones que van a ser las mejores y las más sabias. Y gracias a Dios fue un hermoso tiempo. Les agradezco a todos por sus oraciones, a todos los hermanos que han estado orando por mi viaje. Y había cierta preocupación por el viaje, porque era un poquito más distante, y este viaje en Pequepeque era río arriba, o sea, contra la corriente. Entonces, y había una quebrada donde muchas veces es complicado de pasar. Eso me dijeron después, ya que habíamos pasado. No me quisieron asustar. Pero fue un buen tiempo, y no fui solo, fui con el pastor Eduardo, y adicionalmente fue su esposa, la pastora Licenia, que acaba de dar a luz hace 25 días, y fue con la bebé de 25 días, fue otra hermana, un joven y otro hermano más. Impresionante. El pastor de atrás manejaba el motor, yo sentado aquí la pastora con la bebé y otra hermana que les apoyaba,
otro joven sentado aquí y otro hermano adelante. Y era impresionante porque cada cierto tiempo yo veía al hermano que estaba adelante hacer así. Y luego decía, y luego, ¿no? Hacía. Y le estaba indicando por dónde había que ir. Había lugares en los cuales estaba prácticamente rodeado casi todo el río de árboles, troncos ahí, que si uno no se daba cuenta, ¿no? Y también hacían así porque ellos, como tienen la experiencia de ir por el río, sabían en qué lugares el río estaba abajo, y si íbamos por ahí, nos íbamos a atracar y probablemente a voltear, ¿no? Así que iban guiando. Pero de verdad qué satisfacción poder estar allí. Gracias a Dios me ofrecieron mi caldo de gallina con chonta. ¿Qué será chonta? Averigüen. Es del árbol, ¿no es cierto? Es el tronco del árbol, que cuando tú lo cocinas parecen fideos. Y tienen diferentes colores, un amarillo más intenso, uno que parecía cabello de ángel, ¿no? Después me dieron también majás. Comí majás. No, eso en el camino casi me como una capibara, ¿no? Y bueno, el primer día sí en YouTube me recibieron con mi sopa de tortuga. Pero bueno, dejando de lado mi experiencia misionera, lo que quería compartir, se me fue el tiempo, ahora sí. Lo que quería compartir es eso, necesitamos discernimiento, no solamente escuchar la voz de Dios, no solamente mirar que todo lo que voy a sembrar voy a cosechar, sino también tener discernimiento. Hay cosas que de repente uno puede humanamente ver, a los ojos puede ser agradable, puede ser malo, pero más allá de a los ojos ver si es bueno o malo, agradable o desagradable, lo que tenemos que hacer es tener discernimiento. Hay cosas agradables que van a traerte una mala consecuencia. Hay cosas desagradables que van a ser buenas para nuestras vidas. Pero eso tenemos que discernirlo espiritualmente. Amén. Dos cositas más para ir terminando. Luego en el versículo 18 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Además de escuchar la voz de Dios, además de tener discernimiento, la cuarta cosa que quiero mencionarles es de que tenemos que aprender a ser humildes y a entender nuestra necesidad de ayuda. Necesitamos ayuda. Dios lo puso a Adán, pero lo hizo dar cuenta que no había ayuda idónea para él. El hecho de que Dios nos dé personas a nuestro lado es una manifestación de que tenemos que ser humildes, tenemos que pedir consejo, tenemos que pedir ayuda, tenemos que pedir oración, tenemos que pedir que nos sostengan. ¿Por qué? Porque solos no podemos caminar. Dios le mostró a Adán que por más que él sembraba y cosechaba, que por más que él podía tener discernimiento, él iba a necesitar ayuda. No maneje solo sus problemas. Pida ayuda. Hay cosas en las cuales tenemos limitaciones. Todos nosotros tenemos limitaciones. Amén. No trate de manejarlo solo. Sí, pastor, gracias. Sí, estoy viendo. Pero no hay fruto. No, es que me da vergüenza. Necesito. Y eso significa humildad. No hay ayuda idónea. Te voy a hacer una ayuda. Adán puede haber dicho: no, Señor, gracias, ahí nomás. No, necesitas una ayuda. Y hermanos, para poder dar buena cuenta delante del Señor, tenemos que aprender a reconocer que solos no podemos. Necesitas una compañera. Todos los solteros digan amén. Necesitas un compañero. Todas las solteras digan amén. No hay solteras. Necesitas alguien que te pastoree. Todas las ovejas digan amén. ¿Sí?
No vivas tu vida cristiana solo, sola. Pide consejo. No pienses que todo lo sabes. La Biblia dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Eso no significa solamente contar con Dios, sino contar con la provisión de Dios. Si Él te dio una ayuda, es para que pidas ayuda. Si Dios le hubiese dado a Adán una idónea y al final Adán no la hubiese contactado, entonces el Señor le dice, ¿para qué te dio una ayuda? ¿Para qué te dio un pastor? ¿Para qué te di líderes en la iglesia? ¿Para qué te di hermanos? ¿Para qué hagas las cosas solo? Cuando Adán vio la ayuda, ¿qué dijo? Justo lo que necesitaba. Esto es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Esta persona me va a entender. Esta persona me va a ayudar. Esta persona es justo lo que necesito. Amén, ¿hasta ahí? Amén. Y en último lugar, versículo 24. Por tonto dejará el hombre a su padre y a su madre. Ay, no, perdón. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Termino con esto es lo último. Por tanto, ¿qué hace el hombre? Dejará padre y madre. ¿Y qué dice? Se unirá a su mujer. ¿Y qué más añade? Serán una sola carne. Tenemos que provocar y mantener la unidad. Si Dios me dio ayudas idóneas, no tengo que separarme. Tengo que provocar la unidad. Pastor, ahí dice la Biblia entonces de que ya con mi papá, mi mamá, nada. Muy bien. A partir de ahora ya no, ya solamente con mi pareja. No. La pareja está definida como tu ayuda idónea. ¿De quién te debes separar? De gente que no te ayuda. Pero con los que te ayudan debes provocar siempre la unidad. Y la responsabilidad se la dan a Adán. Dice, por tanto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dije que este mensaje es para todos, pero bueno, de manera especial para los papás, por este mes que vamos a cumplir el Día del Padre, aunque lo hayan suspendido, igual nosotros vamos a celebrar. Pero, a lo que vamos aquí es el asunto de que hay que provocar la unidad. Un problema es cuando nosotros nos separamos, nos apartamos, nos peleamos, discutimos. Es necesario provocar la unidad. A Adán se le dice, dejará padre y madre, se unirá. Hay una intencionalidad. Él se va a unir. Tiene que haber una disposición nuestra a unirnos con la gente que nos ayuda, con las personas que son de ayuda para nosotros. Pero aparte también debe haber una intención nuestra para ayudar a otras personas, ser de ayuda y de bendición para otros. Tu presencia en el cuerpo de Cristo es para recibir ayuda, pero también para dar ayuda. Y para ser ayuda y para mantener la unidad es necesario hacerla en espíritu, pero también dice la Biblia, hacerla en verdad. Mi unidad en espíritu no es suficiente. Porque imagínense que todos estemos unidos en espíritu y no nos reunamos. La unidad será bonita, ¿sí? De lejos nomás, qué lindo, qué gusto, sí. ¿Cómo te quiero? ¿Hace cuánto tiempo no te veo? Como 5 años, ¿no? Sí, pero siempre te recuerdo. No es así. La unidad funciona. Porque imagínate,
Ahí la Biblia dice, dejará padre y madre. O sea, no es, bueno, te amo, amor, nos hemos casado, hemos firmado, pero tú vas a vivir en tu casa, yo en mi casa. Listo. Y ahí estamos unidos. La unidad requiere presencia. ¿Amén o no amén? La unidad requiere presencia. Y el llamado para ser responsables con todo lo que Dios nos dio es provocar, no solo mantener, sino provocar la unidad. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude a dar buena cuenta de las responsabilidades que tenemos delante de Dios, más allá de las personas delante de Dios. Amén. Vamos a orar para dar gracias a Dios por la palabra. Padre, te damos gracias en esta tarde, porque tú nos amas, Señor. Porque tú nos diste todo lo que nosotros tenemos. Y nuestra responsabilidad en primer lugar es contigo. Por el trabajo que nos diste, por la iglesia que nos diste, por la familia que nos diste, por los dones que nos diste. Todo eso vamos a tener que dar cuentas en algún momento delante de ti. Señor, y hoy día hemos escuchado cómo poder asumir esa responsabilidad. ¿Qué cosas necesitamos hacer? Señor, ayúdanos a que esto no sea solamente una reflexión bonita basada en tu palabra, sino sea parte de nuestra vida diaria. Ayúdanos a ponerla en práctica. Que busquemos de qué maneras podemos aplicar esta enseñanza a nuestra vida personal. Señor, haznos siempre hacedores y no solamente oidores de tu palabra. Gracias por habernos hablado. Te bendecimos y te honramos a ti. En el nombre de Jesús. Amén.